Perfecto, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que se van uniendo. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de diplomado de webinars que son rumbo al diplomado en neuromodulación perdón, de trastornos adictivos. El día de hoy tenemos pues a un invitado muy especial que nos va a apoyar en toda la parte de tutoría de este diplomado de trastornos adictivos y que además también es el encargado de uno de los módulos más interesantes de este apartado, que es el doctor Luis Fernando Díaz. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, Alan, aquí hablando de ahora temas de adicciones, súper importante ese tema y pues bienvenidos a todos, esperamos que les guste mucho esta información que es primordial para poder dar un tratamiento completo para personas que están teniendo estas dificultades. Muy bien, Doc. Pues déjame presentarte un poco antes de iniciar con toda esta plática para que la gente sepa, pues, cuál es tu formación. Inicialmente me gustaría empezar por felicitarte por el nombramiento como presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. Muchas felicidades, Doc, por ese alcance. Muchas gracias. Bueno, que sepan que eres médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, que tiene la especialidad en psiquiatría. Está certificado en la parte de patología dual por la Universidad La Salle, en el tratamiento para adicciones. Tienes el posgrado en terapia familiar sistémica, avalado por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, además de una maestría en ciencias médicas con especialidad en investigación clínica. Eres coordinador de la sección de neuromodulación de la Asociación Mexicana de Psiquiatría y miembro activo de la World Association on Dual Disorder. Finalmente, te desempeñas como director clínico del área de psiquiatría del Centro de Diagnóstico Neurológico en la Colonia del Valle. Y pues creo que con todo esto nos sirve como preámbulo para esta plática que vamos a tener hoy, este webinar, en el que, bueno, Doc, antes de comenzar me gustaría como dar un breve paso atrás. Hemos tenido otros webinars. Anteriormente estuvimos con la doctora Millé, quien nos ayudó a definir toda esta parte de los trastornos adictivos desde el aspecto social, ¿no? Cómo es que hay diferentes factores que influyen en el desarrollo de un trastorno adictivo. Después, la semana pasada, en una sesión muy interesante con el doctor Romanowski, hablamos sobre toda la perspectiva psicológica que ocurre tanto en el individuo como alrededor de él, que propician que a veces el individuo no pueda acceder a las clases. Contigo estamos brincándonos un par de módulos que son parte de este diplomado y que no por eso son menos importantes, pero queremos llegar a esta parte interesante, ¿no? Eh, ya el individuo se hizo adicto, ya tiene este hábito, está empezando a causar un poco de estrago en su día a día. Parte de la labor que tú haces es dar el tratamiento en conjunto con otras terapias, ¿no? Con la parte psicológica, etcétera. Entonces, desde la perspectiva psiquiátrica, ¿cómo podríamos definir un trastorno adictivo, Doc? Claro, en la definición, digamos, desde el punto de vista neurobiológico, sería como el secuestro del circuito de recompensa. El circuito de recompensa es una función muy primitiva que tenemos todos los seres humanos en ciertas regiones del cerebro, sobre todo hablando de la corteza prefrontal, que es la toma de decisiones, y áreas que tienen que ver con placer. Estas áreas que tienen que ver con placer son esenciales porque son las que nos permiten sobrevivir, comer, dormir, esperamos hacer ejercicio y todo lo demás, pero sobre todo la reproducción atrae de manera evolutiva beneficios. Si hay algo que el cerebro reconoce que es positivo para la supervivencia, lo va a repetir, y si es algo para poder sobrevivir, va a dar una recompensa. Los trastornos de consumo de sustancias serían el secuestro de este circuito de recompensa
a manos de alguna sustancia o alguna conducta que genera placer, pero que no es adaptativa o que no es evolutivamente positiva. Entonces tenemos una serie de circunstancias que elevan la cantidad de dopamina y generan una conducta compulsiva, repetitiva, que a pesar del daño no puedo frenar porque otra de las áreas que tienen que ver con la inhibición y la toma de decisiones, que es la corteza prefrontal, también está dañada. Ok, ok, muy bien. Entonces, desde la perspectiva psiquiátrica, hablamos un poco más ya de cómo biológicamente estos cambios están afectando la estructura cerebral, ¿cierto? Exactamente, sería como la diferencia en los parámetros o en los diferentes abordajes que estamos teniendo. No quiere decir que este sea el más importante o el único, sino simplemente para poder estudiar la complejidad de los trastornos por consumo de sustancia y trastornos adictivos, tenemos que estudiarlo de diferente manera. En este caso sí serían ya alteraciones en el funcionamiento cerebral y que afectan el comportamiento. Ok, ok, muy bien. Ahora, hablando desde la perspectiva actual de los tratamientos y comparándolo un poco contra lo que se hacía hace algunos años todavía, ¿no? Hablábamos justamente en la semana pasada con el maestro Romanowski sobre las diferentes terapias que se aplicaban anteriormente desde el aspecto psicoterapéutico. Nos contaba él sobre esta parte de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, en la que nos decía que muchas veces esas terapias pues eran como muy estrictas y si no funcionaban, pues ya el paciente era el que estaba mal, no la terapia, ¿no? Desde el aspecto psiquiátrico, bueno, esto lo acoto porque hoy en día, igual desde la perspectiva psicoterapéutica, ya hay cambios, ya no se ejecuta de la misma forma, ya hay diferentes estrategias. Desde la parte psiquiátrica, Doc, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento de un paciente con algún trastorno adictivo? La verdad es que no ha cambiado demasiado. Hay muy pocos tratamientos aprobados por FDA. En México, para trastorno por consumo de alcohol, solamente tenemos naltrexona y hay una sola marca de este medicamento. A nivel mundial existen otros medicamentos como disulfiramo acamprosato y nalbefeno, sin embargo, en México no están aprobados. Y a pesar de eso, no quiere decir que con esos ya está excelente y en todo el mundo, wow, hay que traer el nalbefeno porque con ese está increíble. A pesar de los tratamientos, de los medicamentos aprobados por FDA, en este caso para alcohol, las tasas son menores al 30%. Por ejemplo, hablando de cigarros, solamente tenemos aprobado por FDA el bupropión y la vareniclina, pero también los porcentajes son menos al 30%. Esto parece poco, pero es alto con referencia a hacerlo solamente con la voluntad o sin ayuda. Sin ayuda, por ejemplo, en trastornos de consumo de tabaco, adicción o dependencia a la nicotina, es menos del 5% que se logra. Lógicamente tenemos anécdotas y personas que dicen, wow, yo lo dejé y por supuesto, pero significa que solamente una de cada 20 personas que lo intenta lo va a lograr. Dejar el cigarro es sencillo en las primeras etapas, una semana, 2 semanas, un mes, pero lo importante sería dejarlo a largo plazo. Lo complicado es mantener esa conducta porque en este caso hablando de la nicotina, genera un impacto gigantesco. Es un estimulante mayor y es más potente que tener un orgasmo. Entonces, tener una conducta o una sustancia que genere más placer que un orgasmo va a ser difícil de dejar. Si nos cuesta trabajo dejar el pan o el azúcar, disminuir ciertas conductas de alimentos, ahora imaginemos una sustancia que es mucho más potente. Va a ser mucho más complicado y los índices son menos al 5%. Aún con medicamento llegamos al 30%, pero digamos que esas son dos de las sustancias que tienen tratamientos aprobados por FDA. Es decir, esos porcentajes que es menor al 30% son de medicamentos aprobados por FDA.
Y el último que tiene medicamentos aprobados es la adicción o la dependencia a opioides. Ahora que está de moda el fentanilo, pero también puede ser heroína o cualquier tipo de opioide, controlado o no controlado, o prohibido, ilegal. La tasa es también bastante baja y en ese caso tenemos medicamentos como la buprenorfina y la metadona, también aprobados por FDA. Para el resto de situaciones, incluyendo algunas otras sustancias como puede ser marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, o para conductas como ludopatía o juego patológico, adicción a los videojuegos que ya están dentro de la lista de criterios o de enfermedades de trastornos mentales en el CIE-10 o en el DSM-5, no hay ningún medicamento aprobado. Entonces, realmente el último medicamento aprobado para consumo de alcohol quizá fue en nalmefeno por ahí del 2010, pero les comento, no hay en México. Lo único que tenemos es naltrexona, que se utiliza desde los años 80. Ok, entiendo, Doc. Y bueno, eso significaría que para los pacientes que tienen alguna de estas adicciones que mencionas, no hay ningún tipo de alternativa para ofrecerles. O sea, si no es más que tabaco y alcohol, todos los demás están destinados a no tener un tipo de tratamiento. No hay un tratamiento específico, por eso es que se suman una gran cantidad de modalidades y por eso es que lamentablemente parecería que existen muchos profesionales de adicciones que comentan acerca del tratamiento y ya dicen, no, es que yo con este tratamiento he logrado quitar o disminuir el consumo de personas, pero realmente es un Ujú, tratamiento muy complicado. Entonces tenemos que hacer varias cosas, empezar con la terapia psicológica, dar un tratamiento farmacológico. Lo ujú. más avanzado que ha tenido en los últimos 10 años una explosión en cuanto a tratamientos y que en el 2020 salió un protocolo autorizado por FDA para tratamiento específico es la neuromodulación. En el 2020 salió un protocolo específico por FDA para tratamiento del hábito tabáquico, de dejar de fumar. Sumado a las otras alternativas, nunca van a ser como tratamientos que quiten, sino que sumen. Tenemos a un paciente que tiene problemas con el hábito de fumar, entonces tenemos la terapia individual o también sirve mucho terapia de grupo, el tratamiento farmacológico que se recomienda bupropión, vareniclina, parche o chicles de nicotina, tratamientos sustitutivos, y en esta tercera gama, neuromodulación. Hay tratamientos de estimulación magnética aprobados por FDA y también hay potenciadores como estimulación de corriente directa que pueden funcionar. Eso es la última gama que sí puede y ha sumado en cuanto a temas de adicciones, las estrategias de neuromodulación que se suman como un añadido a la parte de intervenciones que ya han revisado. La parte importante es que la complejidad y la gravedad de los trastornos adictivos es tanta que no es como que nos peleamos de, oye, no vayas al psicólogo, no vayas al grupo, no vayas, más bien suma, porque a pesar de ello las tasas de recuperación son menores al 50%. Tenemos que apoyarnos, tenemos que conocer las diferentes gamas de tratamientos, porque si solamente ocupamos una, sería como en cualquier otro problema, ¿eh? Tampoco vamos a decir que estamos terriblemente, pero sería como, oye Alan, quiero bajar de peso, ¿y qué estás haciendo? Bueno, voy al nutriólogo, nada más. No estás haciendo ejercicio, no estás a lo mejor yendo al médico para ver si tienes algún otro problema y algún otro tratamiento, no estás apoyándote de otras personas comentándole, oye Alan, es que la verdad es que estoy haciendo dieta. Ayúdame, ¿no? Échame la mano. En lugar de cada viernes ir por hamburguesas, pues hay que comer algo más nutritivo. Hay que ocupar toda la gama de herramientas porque va a ser más útil. Si un día de repente rompo la dieta, puede ser que ese día me ayude el ejercicio, el apoyo de un amigo, el continuar adelante con el resto de estrategias, igual que lo hacemos en este tema de consumo de sustancias o de trastornos adictivos y también que debería de ser eso en todas las gamas como si fuera cáncer.
En un tratamiento de cáncer sumamos, vamos al brujo, utilizamos el hongo michoacano, lógicamente oncología, todo el tratamiento, psicoterapia, apoyo familiar. No hay nadie quien diga, ok, no, no te tomes eso, sino que estamos intentando ayudar con toda la gama porque sabemos que el pronóstico es muy complicado. Ok, muy bien. Y desde ese aspecto, Doc, justamente el diseño de este diplomado tiene como intención brindarle a los estudiantes todas estas perspectivas, ¿no? Porque al final, como tú mencionas, el tratamiento de las adicciones no es exclusivo de psiquiatría o exclusivo de psicología o de cualquier área. Incluso hay parte, como nos decía el doctor Romanowski hace 8 días, eh, que la familia, ¿no? Es un factor súper importante para el apoyo en este tipo de trastornos, o sea que entran varios aspectos del individuo y del entorno del individuo que son importantes manejar y justamente este diplomado tiene como un eje para darles a los estudiantes esas herramientas. Ahora, mencionabas algo muy interesante y que creo que es importante describir un poquito más a detalle para la gente que no está familiarizada con el término de neuromodulación. La neuromodulación, bueno, sabemos que toda la tecnología está avanzando, pues, interesantemente, ¿no? Y a mí la verdad es que el área de neuromodulación es una de mis áreas favoritas porque prácticamente nos está permitiendo eh, modular la actividad cerebral. Desde esa parte, Doc, ¿cómo podrías tú definir a la neuromodulación y cuál es el factor o el efecto que está ejerciendo en este eje de recompensa que mencionabas en un inicio? Claro, las técnicas de neuromodulación son mecanismos mediante el cual podemos estimular de manera directa áreas del cerebro. Existen técnicas invasivas y no invasivas, se pueden dar cualquiera, pero nosotros desde nuestro consultorio podemos utilizar técnicas no invasivas porque tienen pocos efectos adversos, porque podemos utilizarlas y potenciar nuestros tratamientos y porque cada vez más es una gama de posibilidades que ayudan a sumar a la parte terapéutica, a la parte farmacológica y las técnicas de neuromodulación, que serían estas formas de estimular de manera directa el tejido cerebral, es la tercera gama de tratamientos en salud mental que se van a estar utilizando. La parte relevante del diplomado es que desde un profesional en salud, es decir, psicólogo, médico, psiquiatra, neurólogo, cualquiera puede añadir esas técnicas de neuromodulación. Tengo que aprenderlas. Lógicamente hay varias opciones. Una es entro al diplomado y aprendo toda la gama de posibilidades porque puedo dar alguna de ellas. Es decir, si mi perfil es de psicólogo, puedo dar la parte de terapias, pero también puedo dar neuromodulación. Si soy médico, puedo dar consejo médico, puedo dar medicamentos, puedo dar neuromodulación. Si soy psiquiatra, puedo utilizar cualquiera de las gamas, igual neurólogo, pero la parte importante es que puede sumar. A pesar de que yo sea psiquiatra, no significa que yo dé terapia. Tengo muchos amigos expertos en terapia y que son los mejores en dar su tratamiento. Yo veo la parte farmacológica y puedo dar neuromodulación, pero necesito conocer qué es lo que requiere el paciente para que le vaya bien en la parte terapéutica. Y eso también es algo que voy a aprender. No necesito ser un experto y tener todos los equipos de neuromodulación, pero probablemente sí puedo conocer las características de un paciente con tratamiento resistente a depresión o las características de un paciente que a pesar de la terapia, de acudir a todos sus tratamientos farmacológicos, no está respondiendo, sigue consumiendo de manera problemática, no está mejorando sus objetivos, no está llegando a esas metas, está teniendo dificultades familiares, escolares, de trabajo, está en riesgo todas sus facetas y
antes de quizá ese porcentaje que requiera una hospitalización o un internamiento, puede ser que requiera o pueda acudir a un tratamiento de neuromodulación porque puede mejorar estando de manera externa. En un porcentaje menor al 5%, los pacientes requieren de manera breve una hospitalización, pero la parte relevante es qué van a hacer cuando egresen en esa realidad, cuando aumente el deseo o el craving, o vengan los recuerdos, o haya personas que inviten, oye Alan, vamos de fiesta, y no es un amigo, sino son dos o son tres, oye, ¿no quieres un cigarro? Oye, ¿no vas a querer el dealer vendiendo? Van a ser muy complicado que después del internamiento de la nada se remita a una conducta que tiene muchos años. Entonces la parte relevante es que yo pueda aprender la mayor gama de posibilidad de ayuda, porque de esa manera voy a poder conectar las piezas, que al final no es una pelea de saber, oye, un 3% fue el medicamento, un 8% fue la terapia y un 20% va a ser la neuromodulación. No, sino que si estás sumando, igual si detectamos que hay problemas de familia, de pareja, hay que hacer una terapia especializada para ese paciente, o si detectamos que hay algún otro problema que todavía no hay un diagnóstico, pero que está generando problemas. Y en este caso me refiero a conductas maladaptativas que quizá en algunos años se van a reconocer como adicciones comportamentales. Las que ya están reconocidas son dos: ludopatía y adicción a los videojuegos, pero existen tres que también son problemáticas y que quizá en un futuro las vamos a reconocer si es que vamos avanzando, que sería adicción a la comida, que se parece mucho a atracón, Ujú. adicción a las compras y adicción al sexo. Esas serían las tres facetas que todavía no están reconocidas, pero que si detectamos que están en niveles altos, indica que ese paciente tiene altos niveles de impulsividad, y también en el diplomado lo vamos a observar. Oye, no pasa nada, solamente está comprando de más, que se divierta, que gaste su dinero, para eso trabaja, siempre decimos así. Pero si Ujú. está generando una conducta maladaptativa y deudas y estrés, y que esa es una forma de vincularme con el estrés o con una forma de relajarme, tarde o temprano va a generar un conflicto. Claro, es algo complejo, ¿no? El tratamiento del trastorno adictivo, porque como tú lo mencionas, aquí se trata de que cada una de las terapias pongan su granito de arena, ¿no? Eh, de hecho, parte de lo que es el título de este webinar del día de hoy, nos referimos a las adicciones como una epidemia silenciosa. En tu perspectiva desde el lado psiquiátrico, Doc, ¿consideras que los números de la cantidad de personas que están con trastornos adictivos ha ido en aumento de un tiempo para acá? Considerando estos trastornos comportamentales que mencionas, como la adicción, por ejemplo, a las redes sociales, a la ludopatía, etcétera. Eh, Todo eso es algo que en nuestros tiempos se está exacerbando y qué tan cercano podemos estar, pues cualquiera, ¿no? De este tipo de adicciones. Claro, tiene que ver con la posibilidad que tenemos ahora de acceder a diversas sustancias o a diversas conductas. No tenemos cifras oficiales, pero la industria de la pornografía genera 5 veces más que la industria del cine. Y en la palma de la mano tenemos acceso a una cantidad brutal, no recuerdo, pero era aproximadamente 1 millón de horas de videos que se generan aproximadamente al año, y la posibilidad de tener contacto con ello. Entonces no tenemos la cifra exacta, pero es una industria que está creciendo de manera gigantesca. Antes, si a lo mejor había un impulso sexual exacerbado o aumentado, pues tendría que yo conseguir a alguien, salir, demasiado problema. Había como puntos donde se podía tener encuentros sexuales de manera impulsiva,
pero ahora ya no necesito eso, puedo estar 24/7 conectado al celular, manteniendo un contacto con pornografía. También lo que está siendo muy elevado es el problema de los videojuegos. La industria de los videojuegos está creciendo de una manera muy grande y no solamente pensar en, ok, le voy a prohibir el Xbox, entonces a mi hijo ya no va a jugar el nuevo Switch, sino los juegos con el celular. Es lo que más está creciendo. Por eso es que la mayoría de las empresas está sacando su juego a nivel móvil, porque la cantidad de dinero que se genera con celulares es gigantesca. Y también el acceso que tenemos a los alimentos. Muchas industrias ya saben la cantidad de azúcar y de sal que es necesaria para que tú no puedas dejar de comer solo una papita. Hay países donde es ilegal cierto tipo de botanas que tenemos en México porque la cantidad de sal es ilegal, es dañina. Aquí no tenemos una legislación tan estricta, pero recuerden, o si han viajado a Europa, aquellos refrescos y aquellas botanas, dices, oye, esto parece de juguete, yo quiero la versión Max o la versión de Texas, que son gigantescos. Y ya se está reconociendo un tipo de adicción especial que se llama adicción a los alimentos ultraprocesados. En Estados Unidos hasta el 11% de las personas cumplen criterios con adicción a los alimentos ultraprocesados. Todo eso va incrementándose, también lo que ha incrementado muchísimo en los últimos años es consumo de marihuana y problemas relacionados a ello. Lo único que ha bajado de una manera sustancial y cada año es consumo de cigarro, ha bajado, y consumo de alcohol. Es decir, sí, a lo mejor el alcohol ya está siendo aburrido, el cigarro ya es como algo hasta visto de manera social, de manera negativa, pero hay otras sustancias que parecería que es más para conectarme con la naturaleza o que es algo positivo, y veremos una transición respecto a hacia dónde va nuestra conducta porque estamos en una nueva generación e irá cambiando. Ya hay algunos escenarios que vislumbra posibilidad de adicción a la inteligencia artificial y Wow. veremos algunas otras situaciones especiales. Eso es súper interesante, Doc, porque justo es algo que mencionabas con este mecanismo de recompensa. El mecanismo de recompensa es algo que tenemos arraigado porque pues, ahí debe de estar, ¿no? Entonces, el ser humano conforme va evolucionando, también pues le van gustando otras cosas, ¿no? Quizás hace 50 años existía la adicción al alcohol porque justamente era algo nuevo, también, ¿no? Y se asociaba con que eran las fiestas, era las partes sociales, bueno, más de 50 años, ¿no? Eh, y hoy en día, como tú mencionas, o sea, no solo está habiendo un cambio en cuanto al acceso que tenemos a diferentes medios que nos producen placer, sino que también está generando un cambio a nivel social, porque como tú mencionabas, el individuo ya no busca el salir con alguien para un contacto sexual, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es más fácil agarrar el celular y jugar aquí que conectar el Xbox. Me tardo 20 minutos en lo que lo conecto y a la pantalla y todo, ¿no? Entonces, ese circuito de recompensa, ah, ese circuito de recompensa está también modificándose a nivel cerebral, digamos, en la generación actual. Hay como otros mecanismos para ese circuito de recompensa o este simplemente se está adaptando a lo que es el ambiente del individuo. Ha ido evolucionando y esos estudios que se llama psicología evolutiva lo tenemos muy presentes. Hay algunas áreas del cerebro que se han desarrollado más, por ejemplo, áreas que tienen que ver con atención dividida, porque antes, recordemos, tan solo vuelvan a ver Casablanca o una película de hace 60, 80 años, y son tomas muy lentas, el diálogo que ahorita dirías que aburrido. Y actualmente veo una serie y hay una explosión y ya cambió y ya evolucionó y ya creció 20 años y viajó en el tiempo, regresó, pero se mató y tenía un hermano. O
sea, las historias son totalmente diferentes y tiene que ver con la narrativa. Actualmente ya no cazamos o la mayoría de nosotros no hace demasiado por conseguir alimentos y esas Ujú. áreas van a ir disminuyendo. Cada vez conforme vamos ocupando de manera específica áreas del cerebro van a ir modificándose y eso genera mayor posibilidad. No todo es negativo, hay posibilidad de utilizar los videojuegos de manera adecuada. Sin embargo, tenemos que tener las bases bien sentadas y saber que, así como las películas hace algunos años era un escándalo porque, oye, tal película sale algo terrible, sale algo sexual y que entonces bajaban de la clasificación y no dejaban a menores de edad, eso mismo ya lo tenemos con los videojuegos en donde se limita el contacto de personas menores de edad respecto a ciertos juegos violentos o demasiado acelerados que pueden tener riesgo hasta de convulsiones. Pero si hay denominación de riesgos ya estipulados en estudios de imagen respecto a personas que están demasiado tiempo en pantallas, no solamente hablando de videojuegos, a redes sociales, a internet, a cualquier cosa. Y la Asociación Española de Pediatría acaba de sacar unas nuevas reglas en noviembre de 2024 y lo máximo autorizado para que no haya daño cognitivo es 2 horas al día de contacto con pantallas. Es algo muy estricto, pero en los estudios sale eso, que más de 2 horas de estar en contacto con pantallas empieza a haber disfunciones en las conexiones neuronales y en todo lo que hablamos. A lo mejor, si no estuviéramos ahorita en el webinar, estaríamos platicando o estaríamos realizando algunos otro tipo de conductas y que fueran o llevarían a cabo actividades en el cerebro. Imaginemos a un niño que, o nosotros mismos a los 10 años que estábamos jugando, pues estábamos diseñando un juego, las reglas, aunque sea una pelota o un globo, era ok, pero si le pegas 2 veces es un punto y si pasa la línea y se sale, eso es creatividad. Y ahora ya no lo tenemos porque todo está estructurado, ok, pícale y ya, o puedes jugar FIFA aunque sea un simulador y se vea increíble, pero lo único que hacemos es mover los pulgares. Ya no tenemos la creatividad de crear esos juegos y también de socializar y la parte psicomotriz. Entonces tenemos que, no es que sea lo peor del mundo, sino ampliar las posibilidades a tener otra gama de aprendizajes. De música, de aprendizaje visoespacial, claro que sí, o sea, está padre poder jugar y estamos jugando y estamos platicando, pero que si hay una cosa que monopolice tu diversión, va a ser un desastre porque va a tener el poder de controlarte y ya vemos a personas que están 2 o 3 o 5 horas al día jugando y ya no se divierten, pierden y avientan el control, rompen la pantalla. Dices, ok, ¿y dónde se supone que eso era para divertirte? Y tenemos que seguir añadiendo otras estrategias que sabemos que son efectivas, como la lectura, como la escritura, cosas que van desarrollando nuestro cerebro de manera diferente. Entonces todo esto lo tenemos que añadir, no solamente satanizar a algo, ahora los videojuegos son los malos, sino que tenemos que sumarlos a diferentes estrategias. Y si algún niño está jugando, imaginemos, un niño adolescente o adulto, 3 horas al día, son 20 horas a la semana. Dices, oye, pero pues para eso trabajo, para tener tiempo libre. Ujú. ¿Realmente tienes tiempo adecuado para dormir? ¿Tienes tiempo adecuado para trabajar? Para tu familia, para pareja, para amigos, para pasatiempos y los videojuegos entrarían en un hobby. ¿Realmente todo lo demás está bien? Sería imposible. No es muy probable y hay algunas escalas y estudios que se dan cuenta que entre más una persona juega videojuegos, menos ejercicio hace, más riesgo de obesidad hay. Y eso por una forma bastante lógica. Bueno, a lo mejor en el pasado con el Wii sí es un poco de ejercicio, pero tampoco como que eso sea extenuante. Entonces Claro. sabemos, cualquier actividad que monopolice tu vida va a ser un desastre.
Totalmente de acuerdo con esa parte que mencionas de que hoy en día tenemos acceso a diferentes medios de placer, ¿no? E incluso desde la perspectiva social, como mencionaba la doctora Millet, muchas veces este tipo de hábitos que terminan haciéndose patrones que nos afectan en ciertas formas, muchas veces vienen desde el grupo social al que queremos pertenecer, ¿no? Antes era como de yo me quiero juntar con los rockeros y ellos fuman y yo voy a fumar. Entonces era muy probable que terminaras fumando o tomando o lo que fuera, ¿no? Ahora, acá Doc, voy a poner una parte de lo que es justamente este módulo 5, porque para mí, bueno, el diplomado que lleva como título la actualización en la parte terapéutica de los trastornos adictivos, creo que esta parte de incluir la neuromodulación, como tú bien mencionabas, ya sea que eres psiquiatra, neurólogo, psicólogo o médico, puedes empezar a trabajar con esta parte de neuromodulación, ¿no? Eh, para mí, como les mencionaba hace un momento, la neuromodulación es algo, pues, apasionante porque justamente tiene esta versatilidad para aplicarse en diferentes puntos del cerebro y que eso va a permitir que podamos trabajar distintas patologías. En el aspecto general de las adicciones, Doc, ¿cuáles son las adicciones que se pueden trabajar con estimulación magnética transcraneal, por ejemplo, y en combinación con el tratamiento farmacológico? ¿Qué tanto impacto hay? ¿Es una sinergia, una suma de efectos o realmente no pasa nada? ¿Cómo podríamos explicarles al auditorio que la parte de neuromodulación tiene un efecto potenciador? Claro, recordemos que ahorita hablamos acerca de los daños que se producen cuando hay un consumo perjudicial a una sustancia o una conducta adictiva. Y tenemos dos principales áreas, una es el núcleo accumbens y otra es la corteza prefrontal. Esa alteración de la corteza prefrontal la podemos mejorar con técnicas de neuromodulación y va a depender de la comorbilidad que exista. Es decir, aquella persona que tiene problema con consumo de cigarro, hay una alta probabilidad que tenga alguna otra comorbilidad, igual relacionado a cualquier otro tipo de consumo. Si consumo alcohol 3 o 4 veces a la semana, no es que mi vida esté perfecta y que yo duerma bien y hago ejercicio. A veces se habla mucho acerca del alcoholismo funcional, pensando que oye, trabajo y entonces soy funcional, pero esto a lo mejor era posible en 1920. Ya hablamos de toda la gama de lo que es ser alguien responsable y si tengo hijos, dedicarme al cuidado y a su crecimiento y preocuparme por la escuela y por las juntas. Si tengo pareja, observar todas esas relaciones y cómo va creciendo. Si tiene que ver la parte de la familia, también tener una adecuada vinculación. El trabajo no solamente es cumplir, y si realmente estoy cumpliendo con las metas, si estoy creciendo, si me siento satisfecho con el trabajo o solamente estoy entregando lo mínimo, dormir, hacer ejercicio, hasta la parte sexual. Alguien que consume bastante alcohol va a tener un tipo de disfunción sexual. Les aseguro que no tiene la mejor vida sexual que podamos imaginar. Entonces, si todas estas disfunciones se están ocasionando, lo más seguro es que haya una comorbilidad. Tenemos a alguien que fuma o que tiene problemas con consumo de alcohol, pero ¿qué es lo que está en conjunto con él? Puede ser que sea trastorno de ansiedad, depresión, TDA. Respecto a esto, podemos dar protocolos específicos relacionados a síntomas o a características que estamos teniendo. Esto relacionado a consumo de alcohol, porque va a ser muy diferente una persona que consume alcohol y que a lo mejor va de fiesta y se la pasa bailando toda la noche, es súper sociable, lo desinhibe, le gusta y que puede tener características de impulsividad.
a lo mejor conduce y cree que conduce mejor tomando alcohol y se mete en situaciones sexuales de riesgo, que es un perfil de alguien que puede tener problemas con consumo de alcohol, alguien con altos niveles de impulsividad. Pero imaginemos que hay otra persona que también tiene mucho consumo de alcohol, pero que está en home office todo el día, que casi no socializa, que estoy en la junta y déjame le pongo que no me vean la cámara porque me da mucha vergüenza, me da fobia social. Y consume alcohol. Espérame, déjame, ahorita ya agarré mi vasito de vodka para poder estar aquí en la conversación y que no tenga una ansiedad gigantesca. El primer escenario es de un paciente que tiene consumo de alcohol y déficit de atención o un problema de trastorno de control de impulsos. Y el segundo escenario es un paciente que tiene problemas de consumo de alcohol y trastorno de ansiedad o fobia social. Son cerebros y funcionamientos totalmente diferentes. Parecería, oye, ¿cuál es el protocolo de alcohol? Dámelo. El protocolo Ujú. dependería de la comorbilidad, de los síntomas y de las áreas que están afectadas o las cuales quiero mejorar. Es un paciente que está en anedonia, es un paciente que está con dificultades en la motivación, en la energía, en la concentración, o es un paciente que tiene un montón de ansiedad y no puede dormir, que tiene insomnio. Entonces, en ese escenario, en protocolos de depresión hay una gama muy grande y que en ese caso cuenta mucho la comorbilidad. En los escenarios donde hay protocolos más estandarizados y probablemente tiene que ver con las características del paciente, es en pacientes con ludopatía, juego patológico, que serían apuestas, y la otra sería en anfetaminas. En estos dos diagnósticos hay protocolos muy específicos en ciertas áreas, sobre todo prefrontales, y que son protocolos muy potentes que utilizamos en depresión resistente y en depresión de difícil manejo, y que está teniendo una respuesta muy positiva sumado a la terapia y al medicamento para disminuir no solamente el craving y el consumo, sino también los síntomas depresivos si es que hay y la calidad del sueño. Entonces, en cada uno de los escenarios podemos utilizar diferentes gamas de tratamientos que los vamos a ir observando y analizar de manera profunda las características. No es pensar que alguien consume alcohol y ya es una marca o ya es un estigma, ya es una forma de reconocerlo, sino es ver de manera profunda qué otras gamas de posibilidades están teniendo, comorbilidades y dar el tratamiento adecuado en todas las gamas. La parte terapéutica, escogerla bien, la parte farmacológica, escogerla bien, y si escogemos una gama de neuromodulación, cómo vamos a potenciar, inhibiendo, estimulando, qué áreas y sobre todo con las comorbilidades que se puedan presentar. Entonces, la parte interesante sería saber que las técnicas de neuromodulación son una herramienta que nos pueden ayudar a potenciar y que suman a los tratamientos que ya conocemos. Es algo muy amplio, es algo bastante avanzado, pero que nos sirve de una manera relevante para poder potenciar nuestros tratamientos. Totalmente, y eso concuerda muchísimo, doctor, con algo que platicábamos. Ahí para todos los alumnos o todas las personas que ya están inscritas o los que están pensando en inscribirse al diplomado, pueden acceder a los webinars que hemos tenido y lo traigo a colación porque algo que mencionaba el maestro Robanovsky es que parte del tratamiento psicológico es encontrar por qué estás tomando. ¿Qué te lleva a querer estar tomando? ¿Qué te lleva a querer consumir y, digamos, como normalmente se ve, querer escapar de esta realidad, ¿no? ¿Cuál es la afección que te causa eso? Y creo que coordina muy bien con lo que tú mencionas. El tratamiento no es para que dejes de consumir el alcohol porque lo estás consumiendo. O sea, no hay un protocolo de tratamiento de alcohol, de adicción al alcohol, sino que es mucho fijarnos en cuál es la raíz de lo que te detona el querer hacer ese tipo de hábito, ¿no? Súper claro el ejemplo de la persona que lo hace porque quiere desinhibirse
contra la persona que lo hace porque pues simplemente está aburrido en casa, ¿no? Son dos escenarios totalmente distintos y que por ende la parte de neuromodulación nos va a ayudar a regular esos síntomas que están desde la raíz, o más bien deberíamos de decir que la adicción es un síntoma. Exactamente, puede tomarse como la forma en la cual nuestro cerebro está respondiendo al medio. Y para entender a lo mejor o separarnos o quizá acercarnos a lo que es una conducta adictiva, podemos hacer un ejercicio. Todos sabemos o queremos mejorar nuestra salud y tenemos la idea de quizá dejar el pan o quizá tomar menos refresco o no tomar cerveza o dejar de fumar, cosas que de manera social se verían como, ok, pues la verdad es que es algo positivo. Ahora ya sabemos que no hay un consumo de alcohol seguro. Una copa de alcohol equivaldría a fumar un cigarro, aumenta el riesgo de cáncer. En hombres sería un cigarro y en mujeres dos. Las mujeres son más vulnerables al consumo de alcohol y también al cáncer. Entonces, en este caso, imaginemos que queremos cambiar una conducta y ya estamos diciendo que ya no voy a comer pan, es el último, voy a hacer la dieta y veamos qué tan complicado es. Tenemos esa idea, ya lo hemos intentado, ya no dejé de comprar una semana, pero ¿cómo vuelvo a esa conducta? Y en cuanto a niveles de liberación de dopamina o potencia que tienen los alimentos, solamente sería un 0.5 más de la normalidad. Lo complicado es esto relacionarlo con algún otro problema, por ejemplo, dejar de fumar, que dejar de fumar sería 2.5. De 0.5 sería 2.5 más en dificultad, cocaína 3.5 y anfetaminas 10. A este nivel de potencia o de Wow. dificultad, si ya yo estoy pensando en hacer un cambio, yo sé que todos lo hemos pensado, voy a hacer ejercicio, voy a dejar el pan, voy a hacer la dieta. Eso es la mayoría de los objetivos que tenemos. Pero si no he logrado hacerlo, imaginemos ahora una conducta que tiene un reforzamiento mayor y que tiene una liberación de dopamina mucho más grande. Por eso es que es tan complejo dejarlo. Y entonces tenemos que ocupar de todas las herramientas y ese estrés o esa actividad como para divertirme, para relajarme o que socialmente está aceptada, para poder cambiarla tengo que modificar una conducta que tiene 10 o 20 o 30 años, o es que siempre todos mis tíos nos reunimos el fin de semana a apostar con cartas. Claro. Entonces, si dejo de apostar, voy a convertirme como en un enemigo de la familia. ¿O cómo es que tú vas a dejar de ir a las reuniones a divertirte? Está terrible, te vas a aislar. Pero en un porcentaje esa conducta está siendo problemática, así como si mi familia se dedica a vender alitas, probablemente algunos de nosotros tengamos sobrepeso u obesidad y esa situación de no cuidar la dieta de manera adecuada me va a traer enfermedades y mi causa de muerte lo más probable es que sean las complicaciones por esas enfermedades. Es conocer todo el contexto y en muchas situaciones es profundizar demasiado porque ya determinar el protocolo de estimulación va a ser dependiendo de la comorbilidad, pero si no detectamos que mi momento favorito es ir con mi pareja y pedir 3 pizzas y comer demasiado y lo hacemos 3 veces a la semana, tratar de mejorar ese vínculo va a ser algo complejo porque yo no quiero terminar con mi pareja. Oye, pero te está haciendo daño. Y así hay muchos ejemplos respecto a la parte social, la parte de pareja, la parte familiar, la parte individual o las comorbilidades que esté teniendo. Y respecto a todo eso tenemos que hacer una planificación. Por eso es que el diplomado es muy importante porque por primera ocasión es conocer todas las piezas y saber cómo armarlo de manera adecuada.
Es que justo eso es algo que a mí yo no sé mucho de adicciones, Doc, tú eres adictólogo, entonces comprendes muy bien todos estos diferentes vértices que tienen los trastornos adictivos. Yo la verdad es que en todos estos webinars que he estado platicando con ustedes que son expertos, he aprendido un montón desde cosas erradas que tenemos como sociedad incluso, ¿no? De la interpretación de la adicción. Bien lo decía la doctora Millet, o sea, ya el hecho de que te cataloguen como adicto, desde ahí tú ya estás derrotado porque ya eres algo, una escoria de la sociedad prácticamente, ¿no? Ya eres el borracho o el marihuano de la esquina, ¿sabes? Entonces, desde ahí ya tienes un estigma que también comparte con la parte psicológica, cómo eso hace que el individuo ya desde ahí diga, ya, o sea, yo ya voy a ser borracho toda mi vida y ni modo de separarme, como tú dices, de las cartas con mi familia, pues ni modo de no jugar con el tío, ¿no? Mejor lo sigo haciendo. Y toda esta red de hábitos y que son pequeñas acciones que muchas veces pasan desapercibidas, llegan ya a un punto en el que, como mencionábamos hace rato, la estructura cerebral ya se modificó y tu circuito de dopamina ya requiere que juegues cada 15 días o cada 8 días o diario, porque necesito esa cantidad de dopamina en mi cerebro, ¿no? Entonces, acá eh, estamos ya acercándonos para el cierre por ahí. Toda la gente que tenga dudas puede dejarlas. Me gustaría, Doc, nada más para empezar a poderle dar cierre, ¿cómo te ha funcionado a ti desde la perspectiva médica el incluir las terapias de neuromodulación, que también pues te permite ofrecer tratamientos más actuales y personalizados, ¿no? Pero además de eso, ¿cómo piensas tú que estas herramientas de neuromodulación, desde mi perspectiva, en un futuro no muy lejano, deben de estar, sí o sí van a estar en cualquier clínica? Pero desde tu perspectiva un poquito que es más, claro, ética y médica, ¿cómo visualizas esta parte de la implementación de las terapias de neuromodulación, particularmente en el tratamiento de trastornos adictivos? Claro, lo primero es probablemente ya no pensemos en el futuro, sino ya hay una cantidad de terapias que se pueden añadir y si no lo hago yo, mi vecino o mi compañero o mi amigo o el psiquiatra de enfrente o el psicólogo de enfrente lo va a hacer, porque cada vez son más asequibles, cada vez hay más formación e información acerca de lo benéfico y de la potenciación que pueden lograr. Y en mi experiencia, normalmente yo hospitalizaba hasta un 20% de los pacientes, porque el medicamento no lograba regular de manera específica las áreas y todo el funcionamiento respecto a la impulsividad o los síntomas depresivos, o no solamente hablando de adicciones, sino de muchas otras comorbilidades y problemas de salud mental. Y con los tratamientos de neuromodulación, este índice ha disminuido a menos del 3% y todos los Ujú. pacientes pueden lograr mantener su tratamiento estando estables, mantenerse con su familia, continuando, es decir, no significa que todo está perfecto y eso también tiene que ver con política de reducción de daños, que sería dar una mejor funcionalidad y cada vez ir disminuyendo los riesgos de salud y de funcionalidad de los pacientes. Si fuéramos igual de estrictos de un paciente que tiene un trastorno adictivo como aquel que tiene obesidad o diabetes o hipertensión, Alan, la próxima vez que comas un pan porque tú tienes sobrepeso, pues te voy a encerrar en una clínica porque ya no tenías que comer pan. Y te lo dije y fallaste. Ujú. Alguien que está tomando un tratamiento, independientemente del que sea hipertensión, diabetes, obesidad, hipotiroidismo, puede tener momentos donde va a tener subidas y bajadas, cambios, desniveles. Y eso también puede pasar en pacientes con consumo de sustancias, en depresión, ansiedad.
pero no significa que ya sea el motivo por el cual tenga que estar internado, sino hay que observar qué otras mejorías está teniendo. Entonces eso va a ayudar mucho más, es más rápida la respuesta, previene hospitalizaciones y da una alta o más alta tasa de reincidencia, disminuye la reincidencia en caso de cualquier otro tema de salud mental, en la disminución de los síntomas y en la mejoría en la calidad de vida, incluyendo sueño, calidad familiar, de trabajo, concentración, en todas las facetas que hacen nuestra vida más estable. Claro, y ahí es súper interesante lo que mencionas, Doc, desde el aspecto que ya no estamos hablando de un futuro así a 15 años, ¿no? Tipo, este, volver al futuro y cosas así, ¿no? La realidad es que estas terapias ya están dentro del tratamiento que estamos ofreciendo en el día a día, ¿no? Y más allá de pensar que como tú lo mencionas, es algo que, bueno, lo voy a considerar a ver si para el siguiente año ya lo tengo. Si no lo tienes tú, lo va a tener alguien más. Y ese alguien más está haciendo experiencia en el tratamiento, ¿no? Acá ya nada más para irle dando cierre a esto, Doc, quiero dejar acá que para nuestro público, que bueno, este diplomado en trastornos adictivos que estamos lanzando desde NeuroRehab tiene fecha de inicio desde el 17 de octubre, entonces aún hay cupo, pueden consultar ahí con los asesores de ventas y la verdad es que desde la parte académica es un programa bastante completo, les va a dar todas las herramientas, como hemos mencionado, paso a paso de cómo van a ir ustedes trabajando desde su perfil para apoyar al paciente con trastornos adictivos, que al menos en Latinoamérica, y bueno, en todos lados, ¿no? O sea, en Estados Unidos hay una gran crisis por el tema de adicciones, pero Latinoamérica pues también es parte de, y tenemos que nosotros buscar alguna forma de poder ayudar, ¿no? Y poder poner nuestro granito de arena. Entonces, bueno, Doc, ahí ya nada más para el cierre, no sé si gustes dejarle un mensaje a todo el auditorio que nos está acompañando el día de hoy. Claro, muchas veces quizá desde nuestra perspectiva de psicología, psiquiatría, decimos, ok, la verdad es que no me gusta ver a pacientes con adicciones, no, están terribles, son muy necios, no mejoran, tienen reincidencias, aunque no querramos, vamos a tener que recibir a pacientes, no solamente pensando en cosas terribles o ilegales, sino lo más sencillo puede ser consumo de nicotina. Y si yo logro que mi paciente duerma mejor, coma mejor, haga ejercicio y deje o disminuye el cigarro o deje y disminuye el alcohol, le va a ir mejor en su vida siempre. Entonces son gamas que desde la salud mental podemos hacer una intervención, no solamente pensando en ya voy a cambiar absolutamente y voy a recibir a puros pacientes que tienen problemas, voy a irme a una clínica a trabajar, sino que todos nosotros, independientemente de lo que nos dediquemos en salud mental, hemos recibido y vamos a seguir recibiendo pacientes cada vez con más esta problemática y tenemos que estar preparados. Es una responsabilidad ética. Sería como, ok, ¿sabes qué? No me interesa nada de esquizofrenia, nada de trastorno bipolar, no, adiós. Tengo que conocerlo para poder dar mínimo las indicaciones respecto a dónde ir, cómo sumar, cómo ayudar. Y si me preparo, voy a poder ayudar de una mejor manera. Totalmente de acuerdo, Doc. Y bueno, para darle cierre a este webinar, por acá nada más algunos saludos desde Chile, saludos a la psicóloga Belinda Núñez, un fuerte abrazo hasta allá. También por acá, pues nada más nos mandan buenas noches para Nubia, para Héctor, para la gente que se conectó. Muchas gracias. Y pues muchas gracias también a ti, Doc. Estamos en contacto y nos vemos el 17 de octubre que empezamos acá con el diplomado. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche. Buenas noches, descansen. Gracias, Doc.